Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a otro video tutorial. Vamos a seguir trabajando con el library ggplot2, de acuerdo a como habíamos dejado el último video tutorial. Vamos a irnos directamente hasta RStudio. Recordarán ustedes que estuvimos trabajando con varios data frames. Acá los pueden ver en el environment. Uno de ellos era el data frame hobo y el otro era el data frame lab. Hoy vamos a trabajar con estos dos data frames que nos quedan, el data frame element y el data frame tida. Em, por cuestiones de tiempo, yo decidí copiar el código que nos ha generado Jaguar y Deducer en la formulación de los gráficos que vamos a ver a continuación para este block element que corresponde lógicamente a este data frame, y esencialmente lo he hecho por una cuestión de tiempo, para ir un poco más rápido con los tutoriales. De toda suerte, las composiciones gráficas que están acá, ya las vamos a ver, son exactamente iguales a las que hemos venido trabajando a lo largo de esta serie que corresponde a ggplot2, así que no hay nada que no conozcamos. Bien, ante todo vamos a ubicarnos con este data frame element y voy a explicarles pues qué es lo que tenemos. En esencia, y pueden verlo acá en el environment, toda la información que nos da. Lo que tenemos es una columna numérica muy similar al set de datos anterior. Lo que tenemos es el compressive strength, la resistencia a la compresión en megapascales. Em, la segunda variable, la segunda columna, en este caso es un time lapse en días. Y la tercera columna, en este caso, perdón, el time lapse es un integer, es un número entero. Y la tercera variable, la tercera columna, se denomina type element, que es un factor que tiene únicamente dos niveles. Vamos a verlos acá. Tenemos en total, de acuerdo a la información que tenemos acá en el environment, 110 observaciones de tres variables. Aquí tenemos variable 1, 2 y 3. Bueno, tenemos la resistencia y tenemos el timelapse en días, y como ustedes pueden verlo acá, todos estos elementos fueron fallados a los 28 días. Corresponden al elemento tipo 1, 01, que en este momento no sabemos qué tipo de elemento es. Es un elemento prefabricado de concreto pretensado. Eso es lo único que puedo decirles, o la única información que yo tengo. También ustedes pueden observar que en esta misma columna de el time lapse en days, también tenemos la edad a los 7 días. Entonces, el elemento 1, algunos cilindros del elemento 1 fueron fallados a los 7 días y otro a los 28 días. La teoría general sobre el concreto dicta que conforme el tiempo avanza, la resistencia debería aumentar. Lógicamente eso tiene un límite. Si continuamos bajando, explorando este data frame, tenemos exactamente la misma situación, pero para el elemento 2, que podríamos decir que el elemento 1 es columnas o vigas y el elemento 2 son losas. No tengo en realidad idea de qué tipo de elemento es. Para el caso, pues eso tampoco nos interesa gran cosa. Tenemos la resistencia y tenemos también el time lapse, o la edad en realidad, a 28 y a 7 días. Entonces, antes de proseguir con el análisis de este dataset, a pesar de que este es un dato numérico, como ustedes pueden verlo acá, el timelapse, que de hecho es numérico pero integer, podríamos transformar esta variable a un factor, porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es clasificarlo por esos tiempos, por esas edades de 7 y 28 días. En ese sentido,
Déjenme cerrar estos data frames por acá. En ese sentido, vamos a irnos directamente acá al block element, el cual yo ya he digitado pues todos los comandos que vamos a necesitar, como les digo, por una cuestión de tiempo. El script va a estar disponible, así que no debería haber ningún problema. En esencia, lo que queremos es transformar esta columna, esta variable, veanla acá, el timelapse days, que corresponde a df element dollar, lo queremos transformar como un carácter. Y queremos sustituir, véanlo acá, la columna que teníamos anteriormente como un íntegro, o sea, le está cayendo encima. Vamos a ejecutar esta línea de código y ustedes verán acá que en el environment tiene que transformarse. Véanlo acá, inmediatamente se convirtió a un carácter. Entonces, si nosotros volvemos acá al view, no veremos mayor cambio, pero ese cambio es de clase, pasó a ser clase carácter. De forma tal que podríamos, de buenas a primeras, clasificar, por ejemplo, un boxplot con estos dos caracteres. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer en este primer gráfico de ggplot. De hecho, estas cadenas son muy largas. Eso es una de las críticas que se le hace a Jaguar y a Deducer, perdón, que constituyen cadenas muy largas. Eso se puede hacer más corto. Bien, déjenme explicarles este primer gráfico que es lo que tenemos. En esencia, vean que es un boxplot como los que ya trabajamos. Tenemos dentro de la función aesthetics, pues qué es lo que queremos en la variable de respuesta, que en este caso es el compressive strength. En X lo que queremos es el element type. Y bueno, ¿cuál es el element type? Es o el elemento 1 o el elemento 2. Nótese que independientemente si es elemento 1 o elemento 2, tenemos dos subclases que están dictadas por el timelapse, que ahora ya es un carácter. Bien, entonces en este caso X, la variable eh, independiente, la variable explicativa, sería el element type y vean qué curioso, yo estoy eligiendo un patrón de color también igual a element type. Este patrón tiene que estar dentro, véanlo acá cómo se cierran estos paréntesis, acá y acá, tienen que estar dentro de la función aesthetic. Y lógicamente el data tiene que ser el df element. Este más pues corresponde al siguiente elemento de esta gran composición gráfica. Recuerden que esa composición gráfica se abre invocando la función ggplot2 vacía y luego pues ir sumándole capas en la vertical. La siguiente capa en la vertical es un geonPoint donde tenemos en el eje X igual la variable independiente, la variable explicativa es el element type, en el Y es el compressive strength, el color, vean que aquí sí estoy cambiándolo, el color de este geonPoint ya no va a ser element type, sino que va a ser el timelapse en days. Y lo estoy agrupando también por el timelapse en days, o sea, va a salir clasificado ya sea por el lapso de 7 o 28 días. Vean que la función aesthetic tiene que estar dentro de la función aesthetic, tiene que estar el color nuevamente y tiene que estar el group, no puede estar fuera. Una vez que superamos la instrucción, perdón, la función aesthetics, pues el data en este caso sería el df element. Position, yo le estoy dando un jitter acá de 0,15 y un size, el tamaño de los puntos como tal, igual a 3,5. De hecho, esto debería estar orientado hasta acá. Déjenme ver si no me equivoco. Sí, así está bien. Y el scale y continuous, que ya lo habíamos visto, le estamos dando 10 breaks, mínimo y deseado. Vamos a ejecutar toda esta cadena. Déjenme salvarlo antes. Y muy bien, aquí tenemos nuestro gráfico. Vamos a darle un zoom directamente para que ustedes puedan verlo.
Nótese entonces que lo que tenemos son dos box plots. Uno es para el elemento 1 y otro es para el elemento 2. Acá tenemos nuestra variable de respuesta, eh, la resistencia a la compresión. Estas son dos variables explicativas. Y bueno, acá tenemos la población de puntos que corresponde lógicamente al elemento 1, discretizadas, véanla acá, discretizadas eh, por la edad. Estos que corresponden a los 7 días son estos verde oliva que ustedes pueden ver acá, mientras que la de 28 días serían estos, este naranja que ustedes pueden ver acá arriba. Y bueno, es de esperarse que cuando uno agrega todos los datos sin discretizar posteriormente por la edad, los está agregando todos en un mismo grupo, pues los datos que nos dan una menor resistencia corresponden a los de la edad de 7 días. Y como es de esperarse en la teoría del concreto, a los 28 días esa resistencia pues debe aumentar. No obstante, déjenme amplificar esto un poco más. No obstante, ustedes pueden ver que incluso algunos de los muestreos, algunas de las observaciones tienden a traslaparse. Precisamente por eso decidí clasificarlos de esta manera. Dicho de otra forma, nótese que por lo menos para el elemento 1 hay algunas observaciones, algunos cilindros de esos que se fallaron, que de hecho están por debajo de la resistencia que alcanzaron algunos otros cilindros a los 7 días. Y bueno, eso debería ser una voz de alerta. ¿Por qué está sucediendo eso? Nótese entonces acá que si nosotros consideramos ese grupo, el del elemento 1, eh, agregado como tal, la resistencia, la mediana de la resistencia andaría en el orden de 275 eh, megapascales. Sí, 275 megapascales, perdón, 275 kilogramos fuerza centímetro cuadrado o 27.5 megapascales. eh, con valores mínimos que estarían por debajo de la norma de fabricación para estos elementos, que si mal no recuerdo anda en 250 kilogramos fuerza, por lo menos lo que corresponde a los de 28 días. A los 7 días no es preocupante porque no estarían por debajo de, de ese valor límite. Pero si nos ubicamos acá con la población a los 28 días, nótese que por lo menos este valor aparentemente estaría por debajo del mínimo. Y curiosamente hay algunos a los 7 días que alcanzan valores cercanos a los 300 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Muy bien, en lo que corresponde al elemento 2, que probablemente es un diseño de mezcla diferente, nótese que hay una situación en la cual también tenemos mayor dispersión de los datos en los elementos fallados a los 28 días y también hay un área de traslape acá, véanla, pueden observarla, donde algunos elementos fallados a los 7 días de hecho son superiores, este por ejemplo y este, superiores a aquellos fallados a los 28 días. Sin embargo, si todos esos datos fuesen agregados de la misma forma que fueron agregados en el elemento 1, la mediana andaría en el orden de 360 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, este es un gráfico, como les digo, de tipo exploratorio, donde podemos ver entonces la dispersión de los datos. Valdría la pena desagregarlos, posteriormente lo vamos a hacer, en cada uno de los sets de datos y analizar entonces los box plots de forma independiente. Vamos a cerrarlos acá. Bien, en ese sentido, lo que nosotros querríamos entonces es crear un gráfico similar a este que acabamos de ver,
pero desagregado ya no por el element type, como pueden verlo acá, sino más bien desagregado por el timelapse a los 7 y a los 28 días, pero que clasifiquemos el color por element type para ubicarnos a quién corresponde cada uno de ellos. Y en ese sentido es que hemos construido este otro gráfico que ustedes pueden ver acá. De hecho es una secuencia bastante más simple que esta anterior. Lo que tenemos es un box plot simplemente, donde la variable de respuesta es el compressive strength, que eso es lo que nos interesa básicamente. Y la variable independiente, la explicativa en este caso, pues va a ser el tiempo, que recuerden que es de tipo carácter y lo vamos a clasificar por color de acuerdo al element type. Recuerden que todo esto debería estar muy bien dentro de la función aesthetic. El data frame es el mismo, df element, y la escala en Y he aumentado un poco eh, las divisiones para que tengamos un poco más de detalle. Los he pasado a 20 y estos de acá del siguiente gráfico, antes de que se me olvide, también los voy a pasar a 20. Muy bien, vamos a seleccionar esta secuencia y vamos a darle OK. Excelente. Cuando le damos un zoom, véase que en este caso lo que tenemos como variable explicativa ya no van a ser el tipo de elemento, sino que más bien es la edad. En este caso está primero el 28 y luego el 27 por una cuestión de jerarquía, pero eso igual lo podemos invertir. Muy bien, entonces en este caso, nótese que este color eh, azul metal, está describiendo los elementos de el tipo 2 y este rojo que está acá está describiendo el elemento tipo 1. Nótese que ambos están orientados con respecto del eje vertical de 28, así que corresponden específicamente a esa edad. Lo mismo podemos decir acá con este eje vertical, corresponden al eje vertical de los 7 días. De la misma manera, este azul metal representa el elemento 2 y este eh, rojo representa el elemento 1. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver acá en este gráfico? Lógicamente, nuestra variable de respuesta sigue siendo la resistencia a la compresión. Podemos ver entonces que a los 28 días, cuando comparamos entonces el elemento 1 y el elemento 2, pues acá tenemos nuestro box plot, tenemos nuestros cuartiles y tenemos nuestra mediana. Si nos ubicamos con respecto de la mediana, sabemos entonces que a los 28 días el elemento 2 alcanza una resistencia, la mediana, y probablemente la media, ahora la veremos más adelante, anda en el orden de 440 kilogramos fuerza, mientras que el elemento 1 anda en el orden de 325 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Eh, Eso es de esperarse porque el diseño de mezcla del elemento 1 eh, es diferente al diseño de mezcla del elemento 2. No tienen por qué ser los mismos. No obstante, aquí sí podemos ver claramente, de acuerdo a la información que nos da el box plot, que la dispersión de los datos experimentales, de los datos observados, para el elemento 2 es mucho más fuerte que para el elemento 1, ambos a los 28 días. Dicho de otra forma, el elemento 2 ofrece mucha más variabilidad que el elemento 1 a los 28 días. Ahora, si lo comparamos acá a los 7 días, es de esperarse que este comportamiento se repita a los 7 días, claro que sí, en una mucho menor proporción con respecto de la vertical. Nótese que también en el caso del elemento 2 supera en términos generales la resistencia, por lo menos en cuanto a la mediana corresponde, en relación al elemento 1.
Algo que es bien interesante de ver, ya sea a los 7 días o a los 28 días, igual, o sea, hay elementos que se están traslapando. Hay observaciones a los 7 días, tanto el elemento uno como el elemento 2 que se están traslapando. Claramente acá puede verse esa situación. Eh, Otro análisis que podríamos derivar a partir de este gráfico con estos cuatro box plots es trabajar únicamente con el elemento uno y solamente con el elemento 2, tratando de aislar un poco los colores. Perdón. Entonces concentrémonos a trabajar con el elemento uno. Nótese entonces que es la misma situación. Véanlo acá. En el elemento uno a los 7 y a los 28 días, hay observaciones que se traslapan. Yo puedo ver acá, por ejemplo, de que hay una altísima concentración de observaciones en el segundo cuartil y en el cuarto cuartil, mientras que en el caso de los 28 días hay una concentración un poco más alta, ligeramente más alta en el primer cuartil, pero es bastante más estable en el resto. Lo mismo ocurre acá si nosotros comparamos estos dos box plots que pues corresponden al elemento 2. Aquí sí hay bastante más traslape, como ustedes pueden verlo, incluso la mediana prácticamente estaría traslapada de los 7 días con respecto de los 28 días en el primer cuartil de los 28 días. Eh, a simple vista puede verse que la variabilidad del elemento 2 a los 28 días es la mayor de todo el conjunto de datos. Valdría la pena que aquí reflejásemos las observaciones una por una. Sin embargo, creo que eso no va a ser tan sencillo de hacer. Habría que preparar dos data frames, separarlos, y yo hice una secuencia gráfica, acá una composición gráfica muy similar a esta anterior, que sería esta que tenemos acá. Es el mismo boxplot, perdón, y el mismo scale in Y, y lo que hice fue agregar un box point, que en este caso, véanlo acá, igual eh, la variable independiente, la variable X, en este caso sería el timelapse, y lógicamente la resistencia a la compresión en y el color se lo estoy dando por element type. Sin embargo, esto va a salir orientado con respecto a la vertical, si no me equivoco, y creo que no se va a conseguir el objetivo. Efectivamente, bueno, sí se logra ver un poco, así se logra ver un poco. La idea sería que esto estuviera alineado con respecto del centro de los ejes, pero para eso habría que desagregarlo eh, en dos data frames independientes. Sin embargo, se logra ver un poco la dispersión. Lógicamente estos puntos corresponden a los 28 días, pero están ubicados acá. Ese es el detalle con respecto a la vertical de 28. Y estos rojos corresponderían entonces al grupo de los 28 días, pero el elemento 1. Lo mismo corresponde acá. Estos rojos, vean que hay varios que se traslapan, vean este y vean este, con respecto de las dos edades y de los dos tipos de elementos. Este gráfico en realidad no es un gráfico que uno podría imprimir porque tiene ese defecto. Habría que desfasar estas observaciones para que queden con respecto del centro de la gráfica. Eso creo que no lo vamos a hacer. Voy a hacer un video tutorial solo para corregir esto, pero en este momento no me interesa que nos atrasemos por este detalle. Se logra la idea. Muy bien. Tenemos acá otro box plot. ¿Cuántos box plot hay aquí? 1, 2, 3, 4. Ese tercero no fue tan exitoso. Déjenme dar un poco más de espacio acá. Tendríamos un box plot. Igual tenemos la compresión, tenemos el time lapse y tenemos la escala en Y. Es exactamente igual.
Y acá lo que tenemos es un facet grab por element type. Y el geoPoint en este caso es básicamente el mismo geoPoint que acabamos de ver con X timelapse y en Y tenemos la compresión, la resistencia a la compresión. Vamos a ejecutar esta cadena de comando y bueno, el producto que tenemos ya es mucho más interpretable, que eso no lo pudimos conseguir. Déjenme ampliar esto un poco más con la cadena que anteriormente habíamos propuesto. Entonces, eso se puede desagregar en dos data frames en vez de tener un data frame, dos data frames y hacer una composición con respecto de la fuente. Y la otra opción, pues, que es mucho más sencilla, es utilizar un facet grab, que es este que está acá, ya lo habíamos visto en el video tutorial anterior, regresionando, en este caso, por el element type. Entonces vean que ya tenemos una interpretabilidad mayor que el que teníamos anteriormente. Véase que en este caso nosotros vamos a tener acá las observaciones a los 7 días y a los 28 días para el elemento 1. Entonces tenemos las observaciones a los 7 días, véanlas acá, independientes, con respecto de las observaciones a los 28 días. Y acá vamos a tener entonces para el elemento 2, tenemos a los 7 días con sus respectivas observaciones y a los 28 días también con sus respectivas observaciones. Entonces pueden asociar el color. Este color fucsia corresponde al elemento 2. Este color azul corresponde al elemento 1. Y las observaciones en rojo son a los 28 días, independientemente de cuál conjunto se trate. Y las observaciones verde olivo corresponden a las observaciones falladas a los 7 días, independientemente pues, de cuál elemento se trate. Aquí se repite un poco lo que habíamos conversado hace unos minutos de la alta variabilidad que existe con respecto del elemento 2 y la edad a los 28 días. Nótese que en realidad no son tantos los puntos que están desviándose. Podríamos decir que son estos dos y probablemente este tercero y este cuarto punto acá en la parte inferior. Claro que reflejando las observaciones uno puede ver patrones un poco más claros y pareciera que estos son datos bastante atípicos. No son del todo atípicos porque de lo contrario los estaría marcando en rojo, o sea, están dentro de la distribución normal que uno esperaría. Estos son datos normales definitivamente. Mientras que acá se ve una distribución un poco más equitativa, lo mismo que acá. Muy bien. Em, Creo que vamos a llegar hasta acá en lo que se refiere con este data frame de la comparación de los elementos. Y ahora vamos a hacer algunas estadísticas similares a las que hicimos con el Data Frame Lab, que fue el último que vimos en el video tutorial anterior. Y también he hecho algunas digitaciones para que avancemos un poco más rápido. En este caso también vamos a utilizar la función subset para discretizar en 4 diferentes data frames las estadísticas que corresponden a cada uno de los elementos, tanto a los 7 como a los 28 días, elemento 1 y elemento 2. Y en ese caso tenemos que hacer uso de las reglas lógicas. Igual utilizamos la función subset, aquí estamos definiéndole cuál es el data frame base y cuáles son las reglas. En este caso yo estoy definiendo dos reglas. Yo quiero discretizarlos tanto por el tipo de elemento como por la edad.
Entonces nótese que este primer data frame que está acá se va a llamar elemento 01 a los 7 días y las reglas que tiene que cumplirse es que sea elemento 01 7 días. En el segundo caso tiene que cumplirse elemento 01 28 días. En el tercer caso elemento 02 7 días. En el cuarto caso elemento 02 28 días. Y vamos a ejecutar toda esta cadena. Va a construir 4 data frames nuevos que aquí están llegando cada uno de ellos. Si los abrimos, por ejemplo el elemento 1 a los 7 días, pues es precisamente esa la información que está contenida en estos data frames. Compresión a los 7 días y únicamente el elemento 1. Eso es lo que queremos de momento. Y así va a ser pues cada uno de estos que acabamos de crear. ¿Cuál es la idea? La idea es muy sencilla, muy similar al el Data Frame Lab. Lo que queremos es derivar las estadísticas descriptivas de cada uno de esos data frames. Lo queremos hacer con la función stat.desc de el library pastex. Estamos seleccionando cada uno de los data frames, pero recuerden que nos interesa únicamente la columna de compressive strength, no nos interesan las otras columnas. De forma tal que le decimos con dólar que nos interesa en todos los casos únicamente el compressive strength. Lo estamos transformando a un data frame, esa salida, ese retorno, y lo estamos asignando a estos nuevos data frames que los hemos llamado igual, pero con un apóstrofe descriptivo. Los ejecutamos y aquí tendríamos igual, tendríamos otra serie de data frames. Este, por ejemplo, sería el descriptivo, con los parámetros que son típicos de Pastex. Tiene más decimales de lo que necesitamos y tiene un nombre muy largo. Eso lo vamos a solucionar. Después vamos a llamar la función cbind. Con eso lo que buscamos pues es unificar a través de columnas esos 4 nuevos data frames descriptivos. Véanlos acá donde los tenemos todos. Y ahí vamos a construir este nuevo data frame. Acá se nos creó 14 observaciones de 4 variables. Véanlo acá. Y queremos redondearlo a 3 dígitos utilizando la función round. Y en este caso estamos declarando a este nuevo data frame como dfdesc_l total. Y lo estamos redondeando a 3 cifras significativas y lo estamos asignando al mismo data frame, o sea, le está cayendo encima. Y finalmente utilizamos la función callNames sobre este data frame total para dotarlo de nombres que sean más representativos. Em, Vamos a ejecutar toda esta cadena y dado que aquí ya cuesta un poco ubicarlo, voy a invocarlo directamente desde la consola de R, en View, este data frame. Muy bien, véanlo acá. Finalmente tenemos desagregadas las estadísticas descriptivas de cada uno de ellos. Bueno, valdría la pena entonces que comparemos primero el elemento 1 a los 28 días contra el elemento 2 también a los 28 días. Nótese que en este caso el mínimo del elemento 1, por lo menos de todo el muestreo que se dio, que son precisamente 23 observaciones, algo importante acá es que el set de datos que teníamos originalmente no era un set de datos uniforme. Y esa es la razón principal por la cual este tipo de datos no se puede trabajar como un wide format. O sea, no lo podíamos trabajar como en Excel, donde hubiéramos puesto estas columnas eh, como variables precisamente porque la longitud de la cadena es diferente en todos los casos. Por eso hay que definirlo como
eh, como un formato largo, un long format, el formato vertical y no como un wide format. Bien, véase que en realidad a los 28 días nosotros teníamos 23 observaciones contra 40 observaciones a los 28 días del elemento 2. De toda suerte, en este caso el mínimo es 25. Si la norma, si el valor mínimo esperado era precisamente 250, este estaría, bueno, estaría por encima del límite, pero preocupantemente cercano. Mientras que en este caso estaríamos, digamos que relativamente bien, con un mínimo bastante superior a 25, 250 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Aquí tenemos los máximos, 366 contra 551. Vean que la diferencia es apreciable. Acá tenemos el rango, acá tenemos la media y la mediana. Vean que en todos los casos, independientemente que sea a 7 o a 28 días, son muy similares entre sí. Esto nos da confianza sin hacer ningún tipo de prueba de bondad de ajuste o prueba de normalidad de Tukey o cualquiera de estas, de que efectivamente este set de datos es normal. Tenemos un tamaño muestra decente, 40 es decente, 27 también, tal vez estas dos es un poco débil, pero sigue siendo un muestreo satisfactorio. Como para que con estos datos podamos aceptar los postulados de la parametricidad. Muy bien. Y bueno, acá tenemos el standard deviation y acá tenemos el coeficiente de variación. Bueno, ubiquémonos acá a los 28 días. Tenemos para el elemento 1 con 23 observaciones un coeficiente de variación del 11.3% y en el elemento 2 con 40 observaciones tenemos un coeficiente de variación que es prácticamente el mismo, con, con prácticamente el doble de las observaciones. Lo que quiero decir con esto es que me da la impresión, sin conocer mucho el fenómeno, que daría lo mismo tener 30 observaciones a tener 300 observaciones. O sea, este coeficiente de variación y más aún esto que está acá, que es la varianza, no cambiaría gran cosa. Por lo menos no de la forma en que el proceso industrial se está llevando a cabo. Este sigue siendo un coeficiente de variación relativamente alto, máxime que esto es con una sola desviación estándar. Si tuviéramos dos desviaciones estándar aquí, pues sería el doble, sería 20% acá y, bueno, en realidad 22% acá y 22% acá, lo que podría ser riesgosamente inaceptable. Vean que tenemos en el caso del elemento 1 una variabilidad a los 7 días que no es la determinante es a los 28 días, pero en todo caso esa variabilidad en este caso anda en el orden del 16% contra el 9% de variabilidad acá eh, a los 7 días el elemento 2. Bien, vean que en realidad nosotros no hemos hecho ningún análisis numérico más allá de la descripción estadística, los parámetros estadísticos comunes que ve uno en los cursos de probabilidad estadística y nos hemos ubicado acá eh, con los con la exploración gráfica a través de ggplot2, donde lo que hemos definido pues claramente son estos box plots que, como hemos comentado en otros videos, son prácticamente la herramienta de exploración gráfica más poderosa que existe y más lógica de atacar de buenas a primeras. Cuando uno crea un gráfico como este, se da cuenta de que en realidad necesita discretizar, pero este gráfico como tal nos da una voz de alerta de que existe traslape entre estos datos y que consecuentemente tiene que llevarse hasta un nivel de discretización tal que nos permita ver un producto como este. Bien, creo que eso es todo, por lo menos en la parte gráfica con este dataset. Vamos a cerrarlo y vamos a cerrarlo acá y vamos a borrar estos gráficos. Ahora vamos a trabajar con el dataset TIDA. Y para explicarles de qué se trata esto, este es mi vehículo. Yo tengo un Nissan Tida año 2009
que desde hace algún tiempo, no desde que lo compré, pero desde hace algún tiempo le llevo las estadísticas de consumo religiosamente. Y esa es la información que tenemos en este data frame. Vamos a buscar lo que es el data frame TIDA. Permítanme mostrárselos. Bien, en esencia este data frame TIDA se compone de 108 observaciones de 9 variables, que son todas estas columnas que ustedes pueden ver acá. Se trata de la secuencia, la fecha, el volumen en litros, la distancia en kilómetros, el costo en colones, el costo en colones por litro, el volumen en galones, el performance, o sea, el desempeño, que en este caso yo no lo estoy definiendo como kilómetros por litro, sino más bien como kilómetros por galón. Y la razón de ello es que personalmente yo comprendo mucho más los kilómetros por galón que los kilómetros por litro, lo cual es un poco paradójico porque es la unión de dos unidades de dos sistemas diferentes. Pero bueno, en la calle generalmente es kilómetros por galón lo que se trabaja. Y tenemos una última columna que es precisamente el tipo de vehículo, que en este caso pues no va a variar, sencillamente es el vehículo TIDA. Véanlo acá, el primero es un integer que es una secuencia. El date en este caso, nótese el formato de fecha con el que yo lo importé. Estoy utilizando en este caso el, el mes, marzo, el día 27 y el año 2013. Vean que ese es el formato que estoy utilizando en toda la columna. Estos datos efectivamente yo los trabajé en Excel antes de crear este data frame. Este data frame se creó en Excel y este fue el formato que yo le di de fecha. No obstante, nótese que acá no me lo está reconociendo como formato fecha, lo está reconociendo como un formato factor. Eso lo vamos a resolver en unos instantes. El volumen es numérico, la distancia en este caso es un integer, eh, precisamente porque el velocímetro pues no me da decimales, solo me da números enteros. El costo es numérico, eh, de doble precisión, lo mismo que el costo por litro. El volumen en galones es numérico, numérico también para el performance. Y el vehículo pues es un factor que solo tiene un nivel, que es precisamente el Nissan Tida. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar el problema que tenemos con la fecha. Y para eso simplemente lo que voy a hacer es invocar la función asDate, que es del core de R. Ustedes pueden buscarla acá, as.date. Y acá tienen, pues es de la base. Es el date conversion functions to add from character, que es precisamente nuestro caso. Esa de hecho es de S3. S3 recuerden que es eh, propiamente el lenguaje de programación en el cual está basado R, perdón. R es un dialecto de S, de S3 o S4, algunos de los elementos que tenemos disponibles. Aquí están todos los argumentos, los detalles y lógicamente variedad de ejemplos acá que pueden referirse. Bien, en este momento lo que me interesa es convertir esta columna, el df tida, el date, $date, lo quiero convertir como fecha, as date, con este formato. Nótese que tengo que declarar pues cuál fue el tipo de separador que yo utilicé. Yo utilicé el slash. Vean que estoy siendo consecuente en ese sentido. Y le estoy diciendo que entonces sea el mes, el día y el año. Ahora, este lo estoy utilizando como M minúscula porque solo estoy declarando el día entero. No estoy diciendo 03 o no estoy diciendo, eh, perdón, es simplemente el mes. Veanlo acá, el mes entero, no estoy declarándolo como 02 o 03 o 04 porque en ese caso tendría que ser la mayúscula. El día lo estoy declarando como D minúscula
precisamente porque tiene este formato entero, desde 1 hasta 30, digamos, pero no estoy incluyendo el cero, como decir 01, 08. Y el año, vean que sí lo estoy incluyendo como mayúscula, el Y mayúscula, el caps, precisamente porque sí está el año entero. O sea, está 2013, no está 013 o 14 o etcétera, sino que está el año entero como tal. Esto tiene variedad de formatos de tiempo. De hecho, si ustedes le preguntan a cualquier programador de profesión, em, le dirá que uno de los principales problemas de trabajar en cualquier lenguaje de programación es trabajar con fechas, porque eso varía grandemente entre los diferentes lenguajes de programación. Desde mi punto de vista, R es probablemente el más amigable en cuanto a fechas se refiere. Si no quieren tener ningún problema con sus propios datos cuando los vayan a trabajar, trabajenlos en Excel de esta manera. Simplemente ponen el mes como un entero, Excel les da esas opciones. Después el día como un entero y el año completo, que tengan este formato y luego al pasarlo acá no van a tener mayor problema. La otra opción es que lean los manuales de R con más detenimiento y vean en realidad lo complicado que es trabajar con fechas. No, no es tan simple. Muy bien. Vamos a ejecutar esta cadena y vean ustedes que automáticamente acá, ya después de ejecutada, pues sí se me pasó a formato date. Así que lo tengo ya como un date. Muy bien. En este caso voy a ejecutar la función pastex, pero lo voy a hacer únicamente sobre la columna 1 a 8 para todas las filas. Recuerden, esta es la nomenclatura de el df tida. No vamos a incluir la última columna, que es un factor, que es unos... No pasa absolutamente nada, pero no se ve muy bien. Y lo vamos a incluir en este nuevo data frame que se llama el df-tida-desk. Lo ejecutamos, no tuvimos ningún problema. Ya tenemos demasiada información acá, así que prefiero abrirlo directamente desde la consola de R. Muy bien, View y le damos OK. Y bueno, acá tenemos ya las estadísticas de las columnas que nos interesaban. Lógicamente vean que eso tiene en este momento demasiado ruido, demasiados decimales. Eso siempre pasa y no queremos tener en realidad tantísima información. En ese caso lo que vamos a hacer es ejecutar esta línea de comando que nuevamente utilizamos el round, la función round para llevarlo a tres decimales. Sencillamente la ejecutamos y cuando abrimos nuevamente el data frame, pues ya lo tenemos a un nivel tal que podemos comprenderlo. Acá tenemos las estadísticas de la secuencia, lo cual no tiene ningún significado para nosotros. Lo mismo con el date. Lo que sí tiene significado, por ejemplo, para nosotros es el volumen. Igual en todos los casos tenemos 108 observaciones. Estos son 108 facturas de combustible a través de esos años. Y la módica suma de combustible en colones costarricenses es de 2.63 millones de colones en combustible, lo cual es mucha plata. Bien, em, como les decía, estamos acá en volumen. El volumen mínimo que yo he adicionado de combustible, que he pagado de combustible es de 8.62 litros y el máximo ha sido de 40,025. Recuerdo el día que adicioné este combustible, 40 litros, es la única vez que he llegado a un nivel de combustible tan bajo en mi vehículo y fue un día que fui a Panamá y que casi me quedo sin combustible antes de llegar a la frontera, o sea que anduvo con la reserva. El rango lógicamente anda en el orden de 30 litros, pero vean qué interesante, aquí está el comportamiento del profesor Michael. El volumen medio y la mediana, que son prácticamente la misma, anda en el orden de 30 litros, 28 litros.
Esto quiere decir que de una u otra manera el usuario, que soy yo, llena el tanque de combustible con 29 litros. O sea, cada vez que va a la estación de combustible, en promedio, lo llena con 28 litros de combustible. Así que le está quedando una reserva de más de 10 litros de combustible. O sea, lo lleva a un cuarto. Cuando el indicador, la aguja, el gauge llega hasta un cuarto, el usuario, Michael Méndez, va a la estación de combustible y llena nuevamente el tanque. Eso es algo que se puede ver aquí clarísimo. Tenemos los 4 cuartos y aquí hay 3 cuartos. No puede ser más claro que eso. Y en ese sentido, cualquier persona podría preguntarse, bueno, ¿cuánto circula? ¿Cuánta distancia circula el profesor Michael con 30 litros en promedio? Y eso es la información que tenemos acá al lado. El promedio anda en el orden de 500 kilómetros. O sea que con 500, con 30 litros en promedio anda en 500 kilómetros, por lo menos la mediana. Vean que aquí sí hay una diferencia de alrededor de 13 eh, kilómetros, lo cual podría no ser tan significativo. Muy bien, entonces vean que la mayor distancia que yo he circulado sin adicionar combustible ha sido de 680 kilómetros y les repito, fue cuando fui a Panamá con ese vehículo. Lo mínimo ha sido 160 kilómetros, pero en promedio se está circulando 500 kilómetros con ese combustible, con esos 30 litros. Lógicamente aquí habría que ubicarse con el coeficiente de variación. Vean que el coeficiente de variación de llenado del volumen del vehículo anda en el 25%. Eso quiere decir que no siempre eh, el usuario, el chofer, en este caso yo, lo lleno exactamente en 29 litros, sino que es el promedio más menos un coeficiente de variación, más menos una desviación estándar. Ese coeficiente de variación es relativamente alto, es del 25%. Ahora, la distancia que se recorre con ese promedio de volumen eh, tiene que ser más o menos consecuente. Vean que el coeficiente de variación de la distancia de independencia, por así decirlo, de manejo del vehículo, anda en el orden del 23%. Muy bien, valdría la pena hacer un análisis histórico del costo porque esto varía muchísimo en Costa Rica. A mí lo que me duele profundamente es este número de 2.63 millones. Acá tenemos el costo por litro. Vean que el mínimo, desde que yo llevo las estadísticas de este vehículo, eh, y por cierto, esto es gasolina de 92 octanos. Vean que el precio menor ha sido de 502 colones y el precio mayor ha sido de casi 800 colones. O sea, de 500 a 800 hay 300 colones de diferencia en costo por litro. Y es este rango que ustedes pueden ver acá. Lo cual es evidente que somos víctimas todos los usuarios acá en Costa Rica de lo que la empresa estatal Recope se le ocurre cobrarnos por el combustible. Muy bien, esto que tenemos acá es el volumen transformado en galones, así que vean que el coeficiente de variación tiene que ser exactamente igual porque es conmutativo. Y acá tenemos el performance, que es lo que a todos nos interesa. O sea, cuál es el rendimiento de este vehículo. Y para mí esto es lo más importante. ¿Cuánto hace, como decimos en Costa Rica, cuántos kilómetros hace por galón de combustible este vehículo mío? Bueno, la mediana y la moda, vean que son prácticamente la misma. O sea, estos datos son normalmente distribuidos sin ninguna duda. Eh, el rendimiento promedio, podemos decirlo con toda confianza, es de 65 kilómetros por galón, lo cual es muy, muy bueno. Eh, en ese sentido también uno tiene que preguntarse, pues, cuál sería la dispersión de estos datos, dado que es evidente que es normalmente distribuido
y que por lo tanto es una variable aleatoria, que la próxima vez que yo adicione combustible hay una probabilidad de tanto por ciento de que el rendimiento va a estar ubicado entre tanto y tanto. Y entonces, en ese sentido, aquí tenemos que irnos directamente a la desviación estándar. Podemos verlo en términos del coeficiente de variación, no hay ningún problema. Vean que el coeficiente de variación de ese vehículo, independientemente de cuál es el estilo de manejo del usuario, en este caso yo, si ando más en ciudad o más en autopista, vean que el coeficiente de variación es relativamente bajo, lo cual de una u otra manera nos da algún tipo de indicación de que las condiciones de manejo en las cuales yo me desempeño varían muy poco. Habría que ver esto en algunos meses porque en realidad las presas cada vez están peor acá en Costa Rica. Pero en términos generales nuestra desviación estándar es de 5.47%, perdón, 5.47 kilómetros por galón. Entonces recuerden, si nosotros tomamos la media, que en este caso es 65, vamos a digitarlo en la consola de R, déjenme bajar esto un poco, limpiemos la pantalla. En este caso tendríamos 65.9, digamos, 61.91, más una desviación estándar, más en este caso 5,467, 71, y ahora hagamos exactamente lo mismo, menos una desviación estándar. Ajá. En ese sentido, cuando trabajamos con una sola desviación estándar, si vemos el área bajo la curva normal, que esto es normal, es gaussiano, esto que estamos viendo nos da un 67% de probabilidades de que la próxima vez que yo adicione combustible y lo gaste, lo queme en el vehículo, hay un 67% de probabilidad, punto 67, de que el rendimiento va a andar entre 60.44 y 71.38. Ahora, si nosotros trabajamos con dos desviaciones estándar, 2 por, y acá tendríamos 2 por menos, muy bien, entonces aquí estaríamos con el 95% del área bajo la campana de Gauss, bajo la campana normal. Entonces, visto ya con dos desviaciones estándar, la forma de interpretar esto es la siguiente. La próxima vez que yo adicione combustible y lo queme, la próxima vez que circule con un tanque lleno, hay un 95% de probabilidades de que mi vehículo, de que el desempeño ande entre 55 y 77 kilómetros por galón. ¿Eso es factible? Claro que sí es factible, porque nótese acá que tenemos, de hecho, una observación, de hecho, que está mucho más arriba de los 76. Nótese que aquí tenemos un 95% de probabilidades de que caiga en este rango, y sin embargo hay uno que está muy por encima de ese valor. Habría que preguntarse si este valor no es un outlier o si el profesor Michael no se equivocó o no sé qué pasó. Porque no es común. Hay solamente un 5% de probabilidad de que esto exista, lo cual es muy, muy raro. Muy bien, habiendo analizado este data frame, hay algunas relaciones acá que nos interesaría explorar. Y antes de hacer algún análisis numérico, hagámoslo entonces gráficamente. Para eso vamos a tener acá varios gráficos. En este caso lo que tenemos es un geon point. Tenemos en X el vehículo que va a ser el TIDA. En la variable, esta es la variable explicativa, la variable de respuesta es el performance, siempre en galones, kilómetros por galón, porque eso es lo que entiende el profesor. Tenemos un box plot igual, tenemos en Y el performance y en X el vehículo. Vean que los datos en este caso vienen del DFTIDA, no del DFTIDA desk, sino del crudo. Muy bien, acá tenemos, es exactamente lo mismo, un alfa, déjenme pasarlo más bien a un número entero, 20, 20, 20, el Y continuous, el Y,
Bueno, sencillamente ejecutémoslo y veamos qué nos da. Muy bien, vamos a darle un zoom. Y recuerden que solo tenemos una variable categórica, que es el vehículo, es el único factor que tiene es Nissan Tida. Efectivamente, acá tenemos el performance y acá tenemos nuestro box plot. Vean qué interesante. Tenemos una distribución de puntos entre los cuartiles que es bastante constante. No hay una dispersión significativa, tal vez un poco entre el segundo y tercer cuartil, pero no es tan significativa. Nótese este valor que está acá, que estoy marcando en este momento. Es el que vimos ahora, que superaba los 88 kilómetros por galón. Ya desearía yo que efectivamente eh, ese vehículo me hiciera casi 90 kilómetros por galón porque sería el hombre más feliz del mundo, pero no es así. Aquí hubo un problema de mala interpretación de mi parte, o algo sucedió de forma tal que de que este valor esté tan desviado. Eh, de hecho, con solo ver este box plot y con el análisis que hicimos previamente con la estadística descriptiva, uno tiene la suficiente evidencia para decir esto es un outlier sin tener que aplicar un algoritmo de búsqueda de outliers que en R están disponibles también sin ningún problema. Pero es evidente, utilizando el sentido común, algo pasó acá y uno podría y debería, de hecho, eliminar este dato. Muy bien, no sé en realidad si lo eliminé o no. Acá tenemos también otro gráfico del mismo tipo, un geon point, un geon box plot, pero en este caso lo que tenemos es la distancia en Y en vez del performance. Nótese, aquí tenemos performance y acá tenemos distancia. Ejecutemos este gráfico y vamos a ver qué nos da. En este caso, lo que tenemos es distancia em, recorrida como tal. Y aquí sí hay un comportamiento bastante singular, pienso yo. Nótese que el segundo, tercero y cuarto cuartil tienen proporciones muy similares entre sí. Eh, y la mayoría de las observaciones, nótese que están precisamente en estos tres cuartiles. Mientras que hay menos observaciones en distancias menores en el orden de 400 kilómetros, muy dispersas. De hecho, véanse estas observaciones de acá que el usuario, el profesor Michael, volvió a llenar el tanque de combustible con apenas haberse consumido en el orden de 160 kilómetros, muy pocas cuando llega a 200 kilómetros. Parece que el usuario empieza a preocuparse cuando el vehículo ya lleva recorridos en el orden de 275 o 300 kilómetros. ¿Por qué pasará eso? Bueno, probablemente porque el profesor Michael es de Guanacaste y cuando va a Guanacaste no se la quiere jugar, como decimos en Costa Rica, y vuelve a llenar el vehículo aun cuando no ha llegado el límite que él sabe que es común, que es en el orden de los 500 kilómetros. Esto podría decir, aunque creo que estoy revelando demasiada información personal mía, que estos puntos que están acá es cuando viajo más lejos de lo que comúnmente viajo. Yo me atrevería a pensar de que todos estos puntos es combustible que normalmente gasto en el transcurso de viajar de San José a Cartago todos los días, de la ciudad de San José a la ciudad de Cartago, que es cuando me preocupa menos quedarme sin combustible en la carretera, pero acá me preocupa muchísimo y entonces aun cuando el vehículo tiene independencia de más de 300 kilómetros, prefiero llenar el tanque de combustible, lo cual hasta este momento me estoy dando cuenta que probablemente es eso. Muy bien, vamos a salvar nuestro proyecto. Acá tenemos otro gráfico en el cual este es bien interesante. Es un geon point, es un gráfico de puntos de dispersión y vean lo que tenemos. Tenemos en X el volumen de combustible y en Y lo que tenemos es la distancia, que precisamente esa es la relación que yo quiero encontrar. Yo quiero ver cómo la distancia recorrida varía de acuerdo al volumen de combustible.
Esta es la variable de respuesta y esta es la variable independiente. Y en este caso le estoy dando un alfa, déjenme hacerlo constante, 0.50. Acá tenemos la escala en X y la escala en Y, que en ambas son continuas. Voy a dejarlo en 20 en ambos casos, porque tanto el X como el Y son continuos, son de doble precisión. Y acá lo que tenemos es un geom smooth. Recuerdan que ese era el objeto en ggplot2 que se encargaba de trazarnos la línea de mejor ajuste. Y vean el método, esto es sumamente importante. Yo le estoy diciendo que es un método LM. Recuerden que ustedes pueden buscar, ya lo vamos a ver en el día 3, ya estamos por llegar a los tutoriales del día 3. Pero ustedes pueden consultarle a R pues de qué estamos hablando. Es un Fitting Linear Model. Eso lo vamos a ver con detalle el día 3. Pero gráficamente sí me interesa verlo acá. De esa forma ejecutamos toda esta secuencia y tenemos este gráfico acá. Vean que lo que tenemos es dos variables continuas, la variable de respuesta, valor esperado, y la variable explicativa, que en este caso es única variable explicativa, no le estoy adicionando otra. Y bueno, vean que claramente existe una correlación muy fuerte entre la distancia recorrida en kilómetros versus el volumen adicionado en galones. Y esto que están viendo acá, esta línea azul, es el modelo lineal ajustado a los datos experimentales. En R es exactamente, permítanme volver acá, ¿sí? Es el modelo clásico en R para ajuste de datos lineales. Y lo que tenemos acá en naranja, no sé cómo lo verán ustedes, son los intervalos de confianza del modelo ajustado, no los intervalos de predicción. Eso lo vamos a ver la próxima lección. Son cosas diferentes. Pero este es el mejor modelo ajustado para los datos experimentales. Ahora, hay que reconocer de que este set de datos es un set de datos robusto, dado que tiene 108 observaciones. Seamos honestos, no siempre se tienen un set de datos tan robusto como este. Y yo me he preocupado, pues a través de los años, de darle ese mantenimiento a ese set de datos, porque es importante tener información de primera mano. Muy bien. Nos interesaría a posteriori hacer un análisis numérico de este LM, que eso lo vamos a hacer la próxima lección. Déjenme ver de qué se trata este otro box plot. Tenemos acá un geom point y un geom line. En X lo que tenemos es date, o sea, fecha. Y en Y lo que tenemos es performance. Nos interesan los puntos y nos interesa una línea que los una. Y en este caso tenemos un alfa, dejémoslo de punto .80. La nomenclatura es exactamente la misma, está dentro de la aesthetics, véanlo acá. Muy bien, y tenemos entonces X en Y, perdón, X en date, y en Y tenemos performance. Vamos a ejecutar este gráfico y lo vamos a analizar. Vean ustedes, este es el comportamiento histórico. Recuerden que en X ahora lo que vamos a tener es precisamente la fecha, date, y lo que tenemos es el performance acá en galones por kilómetro. Entonces, si ustedes analizan este patrón, pues lo que hay es esencialmente un sube y baja. Curiosamente, este es nuestro outlier, véanlo acá donde está, con casi 90 kilómetros por galón. Pero si no estuviera este pico acá, que de hecho habría que eliminarlo, eh, ustedes no pueden ver en esencia ningún patrón lineal a lo largo de este set de datos. Es sencillamente este sube y baja que anda en el orden, si ustedes lo ven aquí, entre 60 y 70 galones, lo que refleja literalmente es la variabilidad de conducción del conductor, del chofer, en este caso mi persona,
a lo cual me enfrento todos los días. Esta variabilidad se debe a mi estilo de conducción. Hay veces acelero más o menos, freno más o menos, hay más o menos presa, viajo distancias mayores o menores, etcétera. ¿Ok? Pero no hay ninguna tendencia, por lo menos clara, eh, que haya un aumento o una disminución permanente a través del tiempo, desde 2013 hasta 2015, del rendimiento del combustible. Aquí la pregunta es, ¿el rendimiento del combustible varía con respecto del tiempo? Bueno, sí y no. Sí varía, pero por esa variabilidad o esa incertidumbre se debe a condiciones externas del manejo. Pero si ustedes trazan una línea recta acá, tratando de establecer un modelo de ajuste, lo que verían más bien es independencia del performance con respecto del tiempo, y eso es lo que vamos a hacer en el próximo gráfico. Vean que este gráfico es exactamente el mismo, pero yo le estoy adicionando un geom smooth y le estoy forzando un modelo lineal, lo cual tiene o no tiene sentido, vamos a ver. Lo ejecutamos y ahora tenemos un modelo lineal ajustado a esos datos, que de buenas a primeras uno pensaría que sí hay una leve tendencia a que el performance aumente con respecto del tiempo, pero yo me inclinaría a pensar de que se debe precisamente a este outlier que está acá, que está forzando la pendiente a subir. Cuando hagamos el análisis numérico con RCommander vamos a eliminar este dato y vamos a ver si más bien esta línea no cae y nos da una línea recta, mostrándonos una tendencia más bien de independencia, que es lo que uno esperaría. Si esto se enderezase la pendiente, andaría más o menos en el performance medio que anda, véanlo acá, en el orden de 65 kilómetros por galón. Muy bien, acá tenemos otro Geon Box Plot, perdón, otro Geon Plot. Tenemos uno de punto, tenemos en este caso date, también estos son todos temporales. Lo que tenemos es costo de combustible y tenemos acá en la escala Y, pues continua, le estamos dando 15 saltos. Voy a darle 20 en ambos casos, mejor. 20 por acá y 20 por acá. Y le damos 20 contra 20. Muy bien, aquí estamos incluyendo un nuevo objeto que no lo analizamos en Jaguar o en Deducer, que es un Scale Color Gradient, que en este caso los argumentos son el tipo de guía, esa es la guía estándar que aparece en estos objetos. El número de breaks, que en este caso son 5, eso fue lo que yo definí por defecto. Los colores altos y bajos. Ustedes pueden volver a Deducer y ver ese objeto que se llama Scale Color Gradient. Lo vamos a ejecutar y acá tenemos nuestro gráfico. Vean que lo que tenemos es igual. En el eje X es el tiempo, el date. Aquí está prácticamente, esto es marzo, abril. Esto sería cada 15 días. Así que pudimos haber reducido esto a la mitad para tenerlo por mes, pero bueno, no importa. Y lo que tenemos es el comportamiento histórico del costo del combustible, porque eso es lo que tenemos acá como variable de respuesta, el valor esperado del combustible. Y entonces nótense ustedes que, qué curioso, este sube y baja que ven acá refleja no solamente eh, el vaivén y el capricho de los precios internacionales del crudo, sino también la afectación directa sobre la población costarricense, eh, en este caso Recope, que es el que nos vende el combustible. Nótese que hubo una caída importante durante varios meses, desde octubre hasta más o menos febrero, desde octubre del 2013 hasta febrero del 2014, donde el combustible estuvo muy muy bajo. Vean que de ahí no dejó de subir el combustible, se estabilizó en algunos puntos. No dejó de subir hasta llegar a un máximo de 780 colones por galón. Luego súbitamente
curiosamente en un tiempo muy bajo, y yo recuerdo que fue lo que pasó acá, un pleito que hubo con la autoridad reguladora, donde el combustible bajó radicalmente, pero duró muy poco, como pueden ver acá, y prácticamente subió de forma vertical. Y bueno, este es un comportamiento bastante caprichoso. No sé si esto sería después de la muerte de Chávez. Esto fue en 2015, no, ya Chávez había muerto. Em, y bueno, en este momento hubo una caída entre febrero y marzo, no duró mucho. Llegó a 500 colones y por lo menos hasta la última fecha que fue de este dataset de septiembre, andábamos en el orden de 600 colones, pero darle explicación a un gráfico de este tipo habría que hacerlo con respecto de datos de la bolsa y consultarle a gente que sepa muchísimo más que uno de cuáles fueron los factores que afectaron el precio del combustible. Muy bien, acá tenemos otro gráfico. En este caso es un gráfico de densidad, un geom density, que ya lo habíamos trabajado en el tutorial anterior. Lo que tenemos es únicamente eh, una variable de doble precisión, que en este caso es el performance, y estamos incluyendo un histograma que también, o sea, la variable en X tiene que ser el performance, tiene que ser una variable continua, y acá estamos expresando algunos breaks con respecto de X. Vamos a ejecutarlo y a mostrarlo, y vean ustedes, es un histograma, como los que todos sabemos hacer en Excel, y acá tenemos la línea continua de distribución, y vean ustedes qué curioso. Este histograma a mí me da una distribución bastante normal. Vean que esta es una campana bastante simétrica, excepto nuevamente por este pequeñísimo outlier que está acá, que está forzando la distribución a niveles que en realidad no son aceptables. Esto es definitivamente un outlier. Si nosotros eliminamos esta observación, no sé que tendríamos entonces una simetría mucho más estable. Pero en este momento tenemos básicamente dos picos por este outlier. Esto sería un gráfico de tipo exploratorio que nos permitiría definitivamente identificar este tipo de cosas. Y este es un gráfico experimental, el último que definí acá. Déjenme poner esto en valores más estables. Punto 40, muy bien. Este es un gráfico exploratorio también que estaba haciendo algunas pruebas y estaba utilizando en vez de un histograma un dot plot. En el dot plot lo que uno hace es básicamente seleccionar en X pues cuál es el valor de la escala continua, el performance, y en este caso fill que corresponde al vehículo, y lo que nos da es una expresión similar a la que les voy a mostrar en este momento, que es algo parecido a un histograma, pero lo que hace es un conteo específico de observaciones. Y nótese que de una u otra manera trata de reflejar la simetría de la línea continua, de la distribución continua, en este caso la normal. Y acá tenemos también este mismo outlier. Sencillamente es una opción más, una posibilidad más de cómo reflejar la distribución de los datos. De momento, creo que esto es todo lo que vamos a hacer con este set de datos. Muchas gracias por su atención.